Señor General Luis Mendieta, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Expresar un saludo a todos los integrantes de la mesa de trabajo y por supuesto a nuestra amable audiencia. Bueno, sean siempre estas conversaciones con usted una forma de retribución y del consuelo que le puede dar a usted saber que los colombianos no lo hemos olvidado, que recordamos su sacrificio, que recordamos la manera infame e inhumana como usted fue tratado y que pues esto tiene que tener una consecuencia distinta de que sus secuestradores estén en el Congreso y usted tenga simplemente que recordar ante la JEP qué fue lo que le pasó. ¿Cómo fue esa audiencia suya en la JEP, señor general? Sí, yo creo que se replica, aunque en otras condiciones, los testimonios y las versiones que hemos dado siempre ante la justicia. Ya lo habíamos hecho ante varias dependencias de la Fiscalía aquí en Bogotá, en Villavicencio, también ante Justicia y Paz, por supuesto, allí aceptando el interrogatorio de los fiscales y de los jueces. Ahora fue la presencia ante el Tribunal Especial de la Paz, ante la citación y la invitación que nos hicieron. Muy amablemente nos atendieron los honorables magistrados y allí, en caso particular, expresé e hice un relato nuevamente de los hechos que antecedieron a la toma terrorista que las FARC hicieron en Itu, al mismo ataque que realizaron, no solo contra las instalaciones policiales, sino contra la población civil, recordando, por supuesto, la utilización de las armas no convencionales, de las armas pesadas y del bombardeo prácticamente a que fue sometido Itu durante todo ese tiempo que duró la toma. Los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad que cometieron los integrantes de la FARC cuando a varios pobladores, dirigentes políticos que fueron sacados de sus residencias y fusilados allí en las vías públicas, la destrucción que hicieron de varias manzanas alrededor del comando de policía, el mismo saqueo al comercio que realizaron. Posteriormente, el relato de cuando se inicia el secuestro de los 45 policiales y 16 auxiliares bachilleres que se prolongó, en primer lugar, durante casi 2 años y medio. Allí se hizo el intercambio humanitario con el tiempo del presidente Pastrana y posteriormente la situación nuestra, los mandos 7 que quedamos de Itu, que nos reunieron con otros mandos de otros ataques terroristas y posteriormente con dirigentes políticos y lo que fue esa situación en la cual estuvimos como secuestrados, como rehenes, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fuimos sometidos durante todo ese tiempo, a esa situación de rehenes que siempre fuimos utilizados para evitar la acción de la fuerza pública. Y posteriormente ya lo que fue el relato de la parte final, lo que fue nuestro rescate en la operación Camaleón llevado a cabo por el Ejército Nacional y lo que ha sido nuestro trabajo de asistencia a los estrados judiciales buscando esa verdad, esa justicia. En este caso específico, como se ha hecho en las otras instancias judiciales, nos interesa la verdad, nos interesa principalmente la justicia y la reparación, porque cuántos policiales, cuántos soldados, después de que defendieron la institucionalidad, la democracia, en cada una de estas tomas que fueron secuestrados, que muchos resultaron afectados en su integridad y que hoy en día padecen secuelas físicas, psíquicas, y que han estado sometidos a un total abandono. Entonces, en este caso específico, si el Tribunal Especial para la Paz accede, y seguramente con la política del gobierno, a incautar y destinar los bienes que le sean incautados a las FARC para que el mismo Estado entre a reparar a las víctimas, porque pensamos que si no hay reparación, pues no hay justicia, y aquí tenemos una cantidad de víctimas directas que las FARC ocasionaron que están en lamentables condiciones. Señor General Mendieta, seguramente habrá hecho usted ese ejercicio 1000 veces, la comparación de la manera como usted fue tratado en cautiverio con las disposiciones que tienen los protocolos de Ginebra sobre el trato que se le debe dar
a los cautivos o a los rehenes o a los prisioneros, como usted quiera llamarlos, porque ese es un principio de derecho internacional y eso está vigente por encima de la Constitución Nacional. ¿Será que la JEP es consciente no de la violación de unas normas positivas de Colombia, sino de tratados internacionales que tienen significación y alcance mundial, como los protocolos de Ginebra? Es que uno se pone a repasarlos y repasa las condiciones en las que usted estuvo cautivo y resulta que violaron todos los preceptos, todos sin excepción, en el trato humanitario que se le debe dar a una persona que está en la condición en que usted estuvo durante 11 años. Sí, es que el hecho mismo de las jaulas de concentración, por eso siempre hemos hecho énfasis y también el comparativo a los campos de concentración que en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron por los alemanes. Allí muchos prisioneros de guerra estuvieron 3, 4 años, por supuesto que muchos fueron exterminados, pero es que en Colombia se replicaron esos campos de concentración como jaulas y aquí estuvimos 12 y algunos compañeros míos estuvieron 13 y casi 14 años en estas jaulas y sometidos a esta clase de vejámenes. Por lo tanto, aquí hay unas graves infracciones al derecho internacional humanitario, a todos estos tratados de derechos humanos y por eso nuestra insistencia en calificar estos delitos ya por parte de la justicia colombiana, de que no se hable de esas retenciones ilegales, sino que se hable de secuestros, que se hable de la toma de rehenes y que se hable de los crímenes atroces que cometieron las FARC, no solo contra nosotros, sino contra la humanidad, porque al perpetrar esta clase de delitos están atentando precisamente contra la humanidad, que es la que ha legislado al respecto y ha establecido todas estas disposiciones para que no se vuelvan a repetir. Bien lo decía el Primo Levi en la trilogía de Auschwitz, un sobreviviente de los mismos campos de concentración, que allí se recogieron documentos, se hicieron películas, documentales, toda clase de libros, precisamente para que eso no se volviera a repetir. Pero lamentablemente años posteriormente aquí en Colombia se replican esas jaulas de concentración ante la indiferencia, por supuesto, en su tiempo cuando estuvo el presidente Pastrana, de no hacer el intercambio humanitario y que por el contrario allí quedamos recluidos, a pesar que las mismas FARC hicieron filmaciones, que periodistas sacaron documentales donde se mostraban esos campos de concentración, estas jaulas, donde alias el Mono Jojoy, alias Granoble se paseaban como los cuidadores allá en los campos de concentración de Alemania. Y aquí la población colombiana fue indiferente en ese tiempo y sobre todo la comunidad internacional, que es la que exige todo ese respeto a esos derechos humanos, a ese derecho internacional humanitario. Y hoy en día también lo replicamos, porque como usted bien lo dice, los victimarios están en el Congreso de la República, tienen un representante ahí en el Consejo Nacional Electoral, tienen una cantidad de cargos en el Ejecutivo, mientras que las reales víctimas pues quedaron excluidas, quedaron marginadas, y en el caso de los integrantes de la fuerza pública, olvidados en los diferentes puntos del país, aquellos que pusieron el pecho, que defendieron la institucionalidad, que defendieron la democracia, abandonados a su suerte. Y la comunidad internacional, lo más grave es que, por supuesto, está financiando programas de desarme, de desmovilización, de reintegración, proyectos productivos para toda esta gente de las FARC, pero únicamente esos recursos se destinan para los victimarios y las víctimas. Esa comunidad internacional es indolente porque no hay proyectos, ni hay presupuestos, ni hay ayudas para sacar adelante proyectos, diría yo, productivos en beneficio de toda esta población, como es el caso de los policías y soldados que defendieron la institucionalidad y la democracia. Señor general, usted ha mencionado a un par de bandidos cuyo nombre lo estremece a uno de indignación. Usted mencionó a Granobles y usted mencionó al Mono Jojoy. ¿Cuáles otros jefes de las FARC estaban en la línea de mando de estos monstruos que lo tenían a usted cautivo en esas condiciones inhumanas? ¿Usted lo puede recordar o se enteró de cuáles de ellos estaban dirigiendo esta operación siniestra de mantener en condiciones inhumanas a una cantidad de servidores de la República? Sí, en mi concepto esto se trataba de una empresa criminal con los máximos determinadores que daban las instrucciones para que esto se ejecutara. En algunas oportunidades, si se buscan los archivos de la fuerza pública, se incautaron incluso manuales
de cómo tener a los secuestrados y de cómo eran las instrucciones muy claras y precisas del secretariado, que en caso de que hubiese un rescate, en caso de que nosotros nos fugáramos, pues nos deberían eliminar. Y recordemos los casos tan lamentables como el del doctor Gaviria, el gobernador de Antioquia, del ministro de Defensa, de los 8 militares que allí fueron asesinados en ese intento de rescate. Después el caso de los 11 diputados asesinados, el caso de la doctora Consuelo Araujo y muchísimo más, el caso de incluso del año ya 2012, si mal no recuerdo, de los 4 integrantes de la fuerza pública que habían sido secuestrados, algunos de ellos cuando iban a vacaciones, es decir, no fueron secuestrados en operaciones terroristas que ejecutaron las FARC, y que allí pues fueron fusilados 4 de ellos en clara violación a todos estos preceptos internacionales. Allí, entonces, en mi concepto, quienes son los máximos perpetradores, orientadores de esta empresa criminal, pues hoy en día están en el Congreso de la República. Algunos, por supuesto, y recordemos nombres, como usted lo menciona, Simón Trinidad, pues está en Estados Unidos, pero él visitó estas jaulas de concentración. Gran Nobre fue uno de los carceleros, alias el Mono Jojoy, varias veces estuvo en estos campos de concentración, estas jaulas. Otros como alias Sonia, que recién creo que regresó al país, también estuvo allí pasando revista de estos sitios. Y ahora, en lo que respecta al ataque terrorista en Itú, pues allí tenemos a Romaña, tenemos a otro que ya fue dado de baja por la fuerza pública, como era Buendía. Pero también tenemos otros que posteriormente fueron capturados y seguramente hoy en día, gracias a las bondades de el anterior proceso de paz, salieron en libertad, como alias Patequeso, que fue uno de los carceleros que estuvo en algunas de esas jaulas. También alias Chucho, que tengo entendido estuvo preso, pero no sé si todavía estará preso o estará en libertad, seguramente es así. Y otros más, como alias 45, que fueron allí quienes estuvieron cumpliendo las órdenes del secretariado. Y también para recordar que eso no fueron hechos aislados que hicieron estos integrantes de la FARC, sino que todo obedeció a una gran política criminal, delincuencial por parte de la FARC, porque cuando estábamos en estas jaulas, siempre quienes se encargaban allí de esa vigilancia, pues tenían radios de comunicaciones y todos los días ellos hacían su programa de radio con los máximos dirigentes. Entonces aquí que no nos van a decir que ellos no sabían, no, es una política clara, definida, y cualquier decisión que tomaba un mando medio o un mando subalterno de esta agrupación terrorista de la FARC, primero recibían era una orden de los máximos perpetradores, en este caso como lo llaman. Bueno, y desde luego el daño que hacen es un daño irreparable, aunque las almas grandes se crecen ante el infortunio. Es el caso suyo que le ha dado al país una lección de entereza, de voluntad de servicio a la nación, de espíritu de lucha por superar estos años tan amargos, tan injustos, tan infames, que le hicieron vivir unos personajes que ahora que merecen toda la consideración del mundo porque firmaron un papel y los tienen en el Congreso de la República y los tienen en carros blindados con escolta especial y obviamente con dinero que vendrá de alguna parte, pero ellos son, todos lo sabemos, grandes narcotraficantes. A usted eso le debe constar también, señor general. Por supuesto, porque cuando estuvimos en estas aulas y cuando se terminó la zona de extensión que nos tocó transitar en esa marcha de la muerte y posteriormente en el periodo, los 12 periodos presidenciales del doctor Uribe, que fue desplazándonos por muchos territorios y allí pasábamos por laboratorios, cocinas, por chagras, cultivos de coca, y allí por las mismas escuchas que hacíamos de estos integrantes de las FARC, pues ellos hablaban de los cultivos que tenían, de los laboratorios. Ahora también cuando recibíamos los elementos, nosotros éramos minuciosos en mirar las marquillas y sentir los olores, y allí muchas de las prendas cuando nos entregaban la dotación de la camiseta o el pantalón, pues sentíamos el olor a coca. En muchas de estas jaulas también en oportunidades por haber trabajado en antinarcóticos, pues sabía que olía la cocaína y sentía el olor específico de esta sustancia cuando era procesada seguramente en laboratorios cercanos.
incluso hubo operaciones de antinarcóticos que nosotros las sentimos cerca de los campamentos y posteriormente por noticias nos enterábamos que habían sido incautados laboratorios, es decir, que muchas veces estuvimos cerca de grandes laboratorios de cocaína. Por otro lado, y como lo expresa usted, pues sí, los victimarios hoy en día en buenos cargos, mientras que los que sufrieron los vejámenes, pues fuimos sacados incluso de la institucionalidad, de la línea de mando, y hoy en día son muy pocos los que quedan en este momento en la policía del ejército y que siguen siendo sacados sin la oportunidad de ascender, por ejemplo, en los últimos días, el coronel Bermeo del ejército. Yo pensé que llegaría a las altas dignidades un hombre que defendió valerosamente en Miraflores y tengo entendido que lo retiraron hace unos días y no lo llamaron a curso para ascenso. Hoy en día son muy pocos los que quedan y en este caso específico, en los próximos días está, por ejemplo, el coronel Donato, está el coronel Murillo, hay unos suboficiales que todavía están activos en la policía y mi deseo es que ojalá lleguen a altas dignidades porque ellos defendieron en cada una de estas regiones la institucionalidad de la democracia, las institucionalidades protegieron a la población civil y qué mejor recompensa que ojalá puedan ostentar los mejores y altos cargos porque fueron quienes se entregaron y defendieron con su pecho y le pusieron el pecho a las balas, a toda esta clase de armas no convencionales que utilizaron las FARC. Yo pienso que la mejor recompensa es que ojalá ellos sigan durante mucho tiempo y que perduren en la institucionalidad y aquí ya que la fuerza pública les haga los reconocimientos porque todavía hay deudas muy grandes. En los próximos días se cumplen los 20 años de ese ataque terrorista a Mitú. Van a ir varios policiales que fueron retirados, va a haber una ceremonia, un acto, pero yo sí pensaría que allí está en mora hacer esos reconocimientos a esos héroes que defendieron Mitú valerosamente y que después pues les tocó afrontar esa situación tan dramática del secuestro. Señor General Luis Mendieta, esto quedará grabado para siempre, no solamente en estos instrumentos tecnológicos, sino en la memoria y en el corazón de todos los colombianos. Quedará grabado nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por personas que dieron tanto y que padecieron tanto por defender esta patria como usted y todos los hombres que nos menciona. Algunos de ellos que siguen en el ejército ojalá no sean dados ahora de baja por la vía de no permitirles el ascenso que se merecen sobradamente a ser generales de la República. Señor General Luis Mendieta, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted muchas gracias y como lo dice, que hará la constancia grabada y es lo que pretendemos también en el Tribunal Especial para la Paz, que quede la grabación, que quede todo escrito, que quede todo filmado, grabado, para que ojalá en la memoria de los colombianos, en las futuras generaciones, no se olvide. Quisimos también, y en su oportunidad, en representación de la Federación de Víctimas de la FARC, que se nos tuviera en cuenta incluso en la Comisión de la Verdad, en la unidad de búsqueda de desaparecidos, en memoria histórica para que esas víctimas pudieran allí dejar registrado para la memoria esas constancias, ese relato individual de cada una de esas tragedias, de cada uno de esos sufrimientos. Infortunadamente no se dio. No sé si hacia futuro este gobierno u otros abrirán las puertas a las víctimas que sufrieron de esas inclemencias, esos tratos crueles de las FARC, para que también tengan derecho, no sé si a un tribunal o a otra nueva comisión de la verdad o a otra unidad de búsqueda de desaparecidos o a otra memoria histórica, porque recordemos que cuando se inició el proceso de negociación habían 870 secuestrados que tenían las FARC. Insistimos ante la mesa de conversaciones, información de ellos y nunca se obtuvo nada. Y esos 870 quedaron simplemente desaparecidos. Hoy en día las familias nos siguen insistiendo que sigamos hablando, sigamos expresando para que ver si algún día alguna comisión se encarga de darnos claridad qué pasó con los 870 secuestrados y de miles de desaparecidos, porque ahí llegan muchos requerimientos para que ojalá algún día podamos responderles con una nueva unidad de búsqueda de desaparecidos y darle respuesta a todas estas familias. Muchas gracias, doctor. Muy buen día, muchas bendiciones y un saludo muy especial para todos nuestros amables oyentes.